Okay, this one's camera rolling. Second camera's good. Audio speed. Yeah. Alright. So, Carlos les va a preguntar preguntas. Va a ser como una conversación, ¿verdad? Okay. Nosotros vamos a estar aquí grabando y cualquier cosa. Okay. Si usted, pues, es una conversación. Y si se equivoca, uno siempre le puede dar más preguntas. Y es como una conversación. So. Okay. Ok, 1, 2, 3. Ok, cuando estén listos. Ok. Pues estamos aquí con Raíces Latinas, agricultura en el condado de McHenry. Y nada más voy a empezar en preguntarse su nombre. María Villanueva. Ok. Y María, ¿dónde nació usted? ¿Dónde creció? Yo nací en San Luis Potosí, pero me crié en Texas, Laredo, Texas. ¿A qué edad la familia se A los mudó a 4 Laredo? años. Ok. Ok. ¿Y cuántos hermanos y hermanas tiene usted? Tengo 6 hermanos y somos por todas 4 mujeres. Una familia grande. Ok. Y cuando estaba creciendo entonces ¿se recuerda su tiempo en San Luis Potosí? Comencé a recordar porque me llevaban, siempre íbamos en diciembre para las fiestas de Navidad, hacían pastores y posadas y muy bonito el ranchito, vivían mis abuelitos, mis tíos, por parte de mi mamá y mi papá. Mi papá nomás tenía abuelito, tenía mi papá, su papá, solo que era muy lindo, era otra cosa diferente. Allá teníamos toda la familia, mis tíos, mis tías, mis abuelitos. Y aquí pues nomás amigos, mis hermanos y amigos, amistades. De lo que usted ha escuchado, de lo que usted sabe, ¿qué trajo qué trajo su familia a Laredo? Vamos a empezar ahí. ¿Qué convenció a sus padres mudarse a Laredo cuando tenía 4 años? Pues tal vez mi papá pensó en un mejor futuro para nosotros y le doy gracias a Dios porque ahora miro cómo son los emigrantes y me da tristeza porque yo no pasé por ese peligro. Fue bonito, estuvimos en los campos, conocí muchas amistades y fue bonito porque soy migrant counsel, como quien dice migrant worker. Trabajé en el campo. Sí, fue bonito. Perdón, esa iba a ser mi pregunta. Cuando estaban viviendo en Laredo, ¿qué tipo de trabajo hacían sus padres para soportar la familia? Ok, veníamos a Menisora, a Betabel, a Guayume, Ohio. En Guayume hicimos también betabel, en Ohio el tomate, en Wisconsin el pepino, en Michigan la cherry, en Lubbock las pizcas de algodón. Y aquí fue puras vegetables, aquí en Illinois. Okay. ¿Y cuánto tiempo vivieron en Laredo? ¿A qué edad se vino para Illinois? Pues desde 4 años, y luego en el 1991 ya me quedé aquí en Illinois, pero íbamos y venían mis padres cuando estábamos solteros, chiquillos, andábamos en el campo. Yo empecé a trabajar a los 13 años en el betabel, hacíamos el asadón
y levantábamos pues verduras en Wisconsin, Indiana, la cherry, en Lubbock, el algodón, lo piscábamos. Y aquí, puro vegetables. Pero todavía, durante ese tiempo que estaban de migrante, ¿todavía vivían en Laredo? Sí, Okay. viníamos el 15 de abril y nos íbamos en octubre. Okay. So, dígame un poco más de esas experiencias de trabajar como inmigrante. Se suena como mucho tiempo con carro. Sí, pues es bonito porque pues andamos en el campo libre. Conocí muchas amistades. Primero jugamos como chiquitines, pero ya después empezamos a trabajar. En Illinois, aquí, hicimos plantábamos verduras, levantábamos el espárrago, empacaba elote, coliflor, brócoli y es todo, y elote. Cuando la familia estaba trabajando como migrante, soy curioso, ¿qué tipo de vivienda tenían cuando llegaban a diferentes sitios en diferentes estados? Si nos tenían casa, entonces en otros trabajos nomás era 1 o 2 meses, una temporada, y aquí en Illinois nos gustó a mis papás porque aquí durábamos como 6 meses. Entonces ya no teníamos que manejar tanto, ya no teníamos traveling a lot. Solo que aquí en Illinois llegué el 65. Yo tenía 15 años. Llegué a Twin Garden Farm. Okay. Pero antes de llegar en Twin Gardens, ahora estoy curioso, ¿cómo se manejaba la escuela? Si siempre estaban... Pues no nos mandaban a la escuela, casi. Donde me mandaron un poco fue en Lubbock. Y pues en Texas. Pero siempre me entraba tarde y me sacaban temprano. Entonces, pues yo no aprendía casi nada. Llegué hasta segundo grado, pero tenía 12 años. Empecé a que pues era mucho. Y pues decidí dejar de ir a la escuela. Okay. Antes de llegar a Twin Gardens, cuando estaban trabajando en diferentes sitios, ¿cómo se pasaba el tiempo? ¿Qué era el horario, si había uno, durante ese tiempo? Pues entrábamos a las 6 de la mañana y salíamos a las 6 como en Minnesota. Hacíamos el asadón, hacíamos el betabel. Y aquí en Twin Garden, igual, la misma hora, the same time. Y de las 6 a las 6. Y cuando ya entrábamos eso era en el campo, cuando ya entrábamos a empacar el elote, las verduras adentro, yo ya entonces ya estaba dentro de la bodega, empacábamos en costales, cajas. Entonces entrábamos a las 6 de la mañana o 7 y llegué a salir hasta las 12 de la noche empacando elote. ¿Por 15 horas? En una semana metí 80 horas, pero qué lástima que no guardé esos papeles,
Entonces, era poquito. Cuando yo recibí mi primer cheque, me pagaban 66 centavos. Luego me subieron a 75 centavos, empacando elote. ¿Y eso era por caja o por hora? ¿O por caja? Por hora. ¿Por hora? Por hora, sí. Y ya después, pues, el elote lo empezamos a empacar como por contrato. Era un poquito más. Por eso en veces, pues, durábamos más. De las 7 a las 12, que fue nomás como 2 o 3 veces trabajé hasta las 12 de la noche. Yo no aguanté. Yo decía que no. Tenía mis hijos. Yo tenía que estar también en la casa. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo 6 hijos, 3 mujeres y 3 hombres. Y otra vez de lo que usted se recuerda, de lo que ha escuchado, ¿qué convenció a la familia a quedarse en Twin Gardens y dejar de viajar a diferentes lugares? Porque hay mucho peligro manejando. Y luego en Texas pues empezó a oírse de que lo del contrabando, de las drogas. Entonces, como nosotros teníamos 3 hombres, mi esposo decidió quedarse en Illinois por seguridad de nuestros hijos, de la familia. Pero sí me dolió porque dejé mis padres. Ellos se quedaron en Laredo. Se quedaron en Texas. Okay, so usted se vino. Me casé en el 72. Entonces ya después me quedé aquí en octubre del 1971, 91. Ya desde entonces estamos aquí en Illinois, aquí nos quedamos. Okay. So cuando usted, otra vez para yo entender, cuando sus padres se quedaron, ¿ellos siguieron de campo migrante o ellos se quedaron, se jubilaron en Laredo? Y ya sé que ya fue cuando ellos se retiró, mi papá se retiró, cumplió la edad del 63. ¿Cinco? Entonces ya se quedó él, pero él venía para acá también. Ya después ya dejó de venir y ya después pues con los años ya se quedó mejor en Texas, Laredo. Okay. ¿Y sus hermanos y hermanas, ellos también se vinieron para acá o usted fue la única que se vino para Harvard? No, tengo 3 hermanos aquí, una hermana y los otros están en Laredo. Uno está en San Antonio, un hermano. Ellos dejaron de venir cuando ya se casaron, pero tengo 6 hermanos y fuimos 4 mujeres, pero una niña de 4 años, ella murió en Ohio, la de 4 años. Mis padres no sabían leer ni hablar inglés. Entonces mi hermana se enfermó y murió. Se falleció. Eso es lo que pasa. ¿Pudieron desarrollar de qué se murió? Ella empezó como con tos. Lo que dijeron fue que era tos ferina. Pero mis papás ya cuando la vieron la llevaron con el doctor y ella ese mismo día murió. Le pusieron una inyección en sus sentaderas y se le hizo una bolita y le salía líquido y murió. Y acá se quedó. Qué triste.
¿Y usted dijo ella falleció a los 4 años? A los 4 años. Okay. ¿Cuántos años tenía usted cuando ella falleció? Yo tenía, yo creo, como unos 8 o 9 años, Okay. que estábamos chiquillos. Mis padres iban al campo y nosotros los acompañábamos en la orilla del camino. Cada quien andábamos con troqueros primero. Ya después mis padres compraron un mueble y andábamos en una camioneta. Ya después nosotros nos apartamos del troquero y fue cuando llegamos aquí a Illinois, pero sí anduvimos con troqueros. Ya, eso se suena peligroso. Sí, muchas cosas tristes que como quiera uno vive, pero aprendió y es bonito andar en el campo. Conocí muchas amistades y tengo otra cosa, de toda mi vida que he vivido aquí en Estados Unidos, nomás un negrito anduvo en el campo trabajando, levantando tomate, y 2 cubanos. Y había una señora que se me hace que ella era como de otro país también, levantando tomate. Solo que nunca miré un americano, puro mexicano. Solo que, Okay. como dicen, sí se puede. Y es bonito porque nuestra cultura mexicana es bonita. Es bonita. Sorry, the light went up. Oh, ok. No pasa. Y viví muy bonita, como dicen, bonita infancia, porque no jugamos como creo que juegan los niños, pero fuimos felices, jugamos a nuestra manera. Entonces, Sí, ¿qué tipo, cómo se divertía en el campo? pues Viviana. mirábamos a nuestros padres trabajando. Entonces yo les empecé, yo creo como a los 13, yo les dije que yo quería hacer lo que ellos. Entonces ellos estaban lonchando y yo les dije que yo quería trabajar el asadón, porque era el asadón en el Betabel. Ujú. Y pues yo no sabía, yo no me los miraba. Me llevé todas las matas. Pero luego me vieron y me dijeron, no, ya me enseñó mi papá así es como ¿Cómo se plantar hace? el algodón igual. Entonces echábamos en sacas. En el último año que fuimos a Lubbock, cuando murió el presidente, bueno, cuando mataron al presidente Kennedy, Ujú. nosotros andábamos en las pistas en Lubbock, en el algodón. Oh, sí. Y nos dimos cuenta, porque llegaron los muchachos y chamacas de que trabajaban y también estudiaban, llegaron ellos tristes en una troca de sus padres, llorando que el presidente Kennedy lo habían No matado. ganas de hacer nada. Sí. Y es triste porque era buen presidente. Es lo que... Y cuando usted se vino para, bueno, de tantos viajes, de estar en tantos estados, ¿cómo se enteró de Harvard? No supimos, yo no sé cómo, porque yo tenía, como les digo, tenía como unos 15 años. Entonces, es una cosa que como teenager comienza uno a pensar y saber de cierta edad. Cuando está uno chiquillo, sí se acuerda de cosas, pero no hacía uno preguntas. Ujú. Entonces uno fue viviendo, yo fui viendo, mirando, aprendiendo, pero no preguntábamos y pues andábamos en el campo. Perdón la pregunta, ya se me olvidó. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo llegaron a Harvard? De viajar a tantos estados y cómo... Se me hace que una familia vio a mis padres, también era una familia grande, y le dijeron, y llegaron, y nos gustó porque aquí eran 6 meses trabajando Sí, 6 en el meses de campo. trabajo. Entonces
ya no teníamos que viajar tanto en tantos pueblos. Y esa familia se apellidaba Flores. Había la familia Mesa, la familia Sánchez, había muchas familias que conocimos y muchas eran de Laredo y otras eran de El Paso, de muchas partes, ya no puedo acordar de qué partes también, pero la mayoría eran muchos de Laredo. Okay. En Laredo trabajaban mis papás y mis hermanos levantando zanahorias, pepinos, melón, sandía, en el tiempo que estaban allá. Y yo no trabajaba, estaba todavía chiquilla, pero ellos trabajaron en el campo en Laredo. Ya después nos viníamos para acá porque había más trabajos y allá en Texas pues estaba más caluroso. Yeah. So, cuando, vamos a decir, cuando aterrizaron en Harvard, yo sé que usted dijo que llegó a los 15. El 65 llegamos aquí en Harvard. ¿Fue la familia entera? ¿Sus padres vinieron también? Sí, sí. El 65 vinimos todos, como te digo, yo tenía 15 años, todos mis hermanos, todos estábamos solteros. Aquí poco a poco se fueron casando, se quedaron unos en Texas y todavía unos siguieron viniendo como para allá y para acá, Temporal. cada 6 meses. Éramos viajando, pero sí. Y cuando usted inicialmente vino a los 15, ¿hacía los 6 meses y 6 meses o usted se quedó permanente a los 15? Cuando estaba de soltera, íbamos y veníamos para Laredo, de Illinois a Laredo. Ya después, el 90 y el 1972, me casé, seguí viniendo con mi esposo, luego dejé de venir y luego volvimos otra vez, como en los 80s, y el 91 nos quedamos ya en octubre, nos quedamos aquí, compramos casa y aquí nos quedamos hasta ahorita. Tenemos como 23 o 24 años. Ya. So, usted se pasó casi 20 años viajando de Harvard a Laredo cada año. Sí, eran los backwards. Y pues conocimos muchos pueblos, porque como te digo, Minnesota fue el primero, Wisconsin, Illinois fue el último, Illinois, Michigan, Indiana, haciendo cherries. Ahí me gustó porque comía muchas cherries. Pero sí. En Wisconsin el pepino, en Indiana, en Ohio, tomate, matando tomates. Durante ese tiempo que estaba trabajando, en algún momento, ¿cuántos años se pasó viviendo en Twin Gardens? Vamos a decir tiempo completo, el año entero. Bueno, nomás 6 meses vivíamos ahí en Harvard. Aquí, bueno, ahí en el campo, en Twin Garden Farm. Luego, siempre llegábamos el 15 de octubre y nos íbamos el 15 de noviembre. El 15 de octubre nos íbamos para Texas y en abril veníamos para atrás. Okay. Siempre llegábamos en abril al espárrago, levantábamos espárrago. Okay. So, entonces, ¿usted vivió en los cuartos o vivió en los trailers cuando vivía en Twin Gardens? Nos tenían una casa, Okay. una casa, y luego ya después unos vivieron en trailers, pero nosotros teníamos una casita. Okay. Porque eso me dijo la señora Socorro, que algunos tenían trailers o casas, pero también tenían, vamos a decir, dormitorios. Sí. ¿No? Que no tenían baños, que no tenían... No, teníamos Ducha. el baño afuera, Okay. allá. So, ¿dónde vivía usted en la casa? ¿Tenían...? No tenía.
teníamos que salir para afuera a bañarnos y a hacer como los baños, todo. Teníamos afuera, Okay. aquí en Illinois. Okay. Porque en otros pueblos, pues, yo no me acuerdo, se me ve que sí teníamos todo adentro. Pero donde quiera donde fuimos, nos tenían casa. Sí. Okay. Cuando estaba viviendo y trabajando en Twin Gardens, siempre me pregunto, ¿qué era un día típico? ¿Qué era el horario? O si había un día típico. Trabajábamos 7 días de la semana, de lunes a domingo. Viernes y domingo, en vez de salíamos a las 2 de la tarde. El viernes íbamos a hacer las compras, mandado. Pero trabajábamos de las 6 o 7 hasta las, nomás sábado y viernes y domingo salíamos temprano. Todos los días trabajamos de las 7 a las 7 o las 6. Cuando ya estábamos en la bodega, trabajábamos. Las mujeres trabajábamos más. Y por regular, ¿qué eran los trabajos que le daban a usted? ¿En qué tipo de trabajo estaba haciendo en Twin Empacando Gardens? repollo, elote, brócoli. Bueno, el brócoli lo empacábamos afuera. Muchas andaban afuera. Y levantábamos la calabaza, las pumpkins. Eso ya era en lo último, en octubre. Pero lo primero que se levantaba era como el espárrago, y luego ya después el brócoli, repollo, el elote, pero ya muchas mujeres entraban a la bodega a empacarlo en cajas, en costales primero. Y tengo el retrato, pero se me extravió. Ahí lo tengo en la casa, donde estábamos empacando en costal, ya después en cajones de madera, ya después en cajas de cartón. Okay. Y durante el verano, ¿qué tipo de trabajo hacía usted? Que el verano es, Bueno, de abril a octubre. Que, primariamente empacando, o estaba plantando, o estaba limpiando. primero plantábamos el repollo, el brócoli, lo plantábamos, y luego ya después, como en agosto, comenzaban a levantar el repollo, maíz, el elote, el brócoli, coliflor y espárrago. Era lo que levantábamos en el campo, levantando. Y luego ya entrábamos a la bodega ya cuando estaba el elote. Y mucho, como el repollo, muchos lo andaban haciendo en el campo, lo empacaban, ya cuando se daban las verduras. Okay. También había tomates, casi la mayoría vegetables. Okay. De lo que se recuerda, durante la temporada que estaban ahí, ¿cuántos estaban viviendo y trabajando en Twin Gardens? Más o menos. ¿Cuántas familias o personas? ¿Era mucho o poco? Primero era poca gente, pero ya después fue más. Ya como a los 65, que fue cuando nosotros llegamos, había poquita gente. Eran unos bien pocos mexicanos. Viníamos aquí a Harvard, no se miraban, mucha gente se nos quedaban viendo. Cuando andábamos levantando el espárrago, se paraban carros a divisarnos cómo andábamos en el campo levantando el espárrago. Ya después, pues ya entre más, vino más familias. Entonces, se llenó de familias mexicanas. Solo que desde el 65 no había mucha gente mexicana. A los 60, cuando ya entraron al 72, 73, ¿mucha gente? Todavía no tanta. Ya en los 80s. En los 80 Sí. empezó a crecer.
empezó a crecer. Sí, empezó a crecer mucho las familias, muchas familias, muchos trabajadores en el campo. Sí. Vamos a parar, vamos a cambiar de batería. Both camera rolling. Audio speeds. Yeah, okay. Mm. Ok, let's continue. So, a lo más grande, ¿cuántas familias usted piensa que estaban viviendo y trabajando ahí? ¿Cuántas familias? Más o menos, no estoy burlando, 100 personas, 200 personas, más o menos. Primero eran, yo creo, como pone unas 50. Ujú. Unas 50 familias. Ya después aumentó más familias. Muchos se iban y muchos se quedaban. Como nosotros y varias familias iban. Ya después empezaron a quedarse familias allí en el campo y les tenían casa, entonces ellos se quedaban. Nosotros nos íbamos para Texas, porque estábamos impuestos a irnos con nuestros padres para allá. Pero ellos dejaron de venir cuando ya se retiraron. Y pues, era lo que hacíamos. Estar en el rancho, ¿cómo se convivían? ¿Qué se hacían para divertirse? Tanto trabajo con 2 mediodías libres, ¿qué hacían para divertirse? Era bonito porque había cumpleaños para los niños, nos juntábamos, baby showers, wedding showers, bodas. Entonces, era bonito. Para mí, yo sentía que era toda una familia. Diferentes familias, porque eran diferentes apellidos, pero todas éramos como una familia. Yo, como te digo, en Texas, en México, tenía todos mis tíos. Aquí no tuve a nadie, no tuve tíos, no tuve abuelitos aquí. Solo que para mí eran como todos, éramos familia. Solo que fue bonito. Su familia de segunda. Sí, mi familia segunda, porque cuando trabajábamos, ese era el juego de nosotros, vivir trabajando. Se pasaban todo el tiempo juntos. Y el dinero no nos importaba, porque yo me fijaba como quiera, pues cuánto ganaba, pero no me importaba el dinero. Era más lo que vivíamos todos en familia. Conocimos muchas muchachas y muchachos, muchos padres, que muchos vinieron, como nosotros veníamos de Texas, ya después vinieron de Durango, de muchos países, de Texas, ¿cómo se llama ¿cómo se llama? El Paso, Ujú. y muchas familias de muchas partes que Ok. vinieron. Ok. Y muchas se quedaron ya acá. Y nosotros también. Familia Villanueva, Niño. Me imagino. Sí. Yo soy la original Niño, María, porque todas, esto es una cosa que nuestros padres tenían allá en México. Les ponían casi a la mayoría todas María, María Fernanda, María Guadalupe, María Benita, María, y a los Joséses, José, Juan, José, entonces Guadalupe, María Guadalupe, entonces habíamos muchas. Okay. Durante el tiempo que vivían, que estaban aquí en Harvard, ¿tenían mucha interacción con el mero pueblo de Harvard o de verdad la mayoría del tiempo en el rancho? Son como 2 millas o 1 milla del pueblito de Harvard al campo donde estaba Twin Garden Farm. Ujú. Y pues nomás veníamos al mandado. Y pues nos lo pasábamos trabajando, casi no veníamos para Al pueblo. No, solo que ahí teníamos todo. Yeah. Y siempre me pregunto, aunque usted dijo que
el dinero no le importaba. ¿Los ingresos eran suficientes para mantener sus gastos? Pues era poco, pero lo que nos gustaba era que estaban los impuestos, andar en el campo. Y como digo, andábamos en familia. Yo siempre anduve rodeada de mis padres, de mis hermanos. Entonces yo me sentía protegida y a gusto. Entonces no me hacía falta nada. Como gracias a Dios teníamos todo. El dinero es bonito, pero no es tan necesario. Lo más bonito es vivir feliz y como Dios quiere. Tenemos muchos hermanos y muchas hermanas. Y pues pasamos cosas tristes. Como yo no aguantaba el frío. Una vez me le vine del campo porque yo no aguantaba el frío. Yo sentía que se me paraba mi corazón. Pero sí. Estaba diciendo la otra Socorro que cuando estaban empacando en el invierno tenían chamarras que ni se veía la cara. Sí, en el campo igual. Todas. Y pues yo no estaba preparada, yo no me preparaba porque pues yo me vivía en Laredo. Yeah. Allá es caliente, aquí pues es frío. Entonces yo siempre pues cuando me iba al campo no me arropaba lo suficiente bien y luego por andar cuidando a mis hijos de que se fueran a la escuela y todo eso, pues me iba sencilla. Entonces y ellas usaban, ¿cómo lo mencionó? Y sí me nos dijeron que compráramos unas chamarras que, pues sí, no se miraba más que la cara. Solo que, ¿cómo se llamaban estas? Yo creo Socorro la dijo. Pero sí. Y pues, sombreros, porque traíamos para el sol. Pero sí. Para usted, entonces, ¿cómo fue esa transición de vivir en Harvard, por supuesto, pero estar en el campo a vivir en el mero pueblo? Para usted, ¿cómo se fue esa transición de ahora vivir en el pueblo? Pues nosotros vivíamos, yo digo que el Laredo es grande, pero vivíamos en barrio. Entonces, pues no es mucho la diferencia. El barrio y el rancho es más bonito porque está más sólido. Y pues ahora vivir aquí en el rancho, aquí en Harvard, en el pueblo, más problemas, un poquito más de problemas, porque no nos aceptaban, yo creo, como mexicanos. Yo, por mis hijos, hasta con el chief, fui y me dije yo, hey, nos discriminan. Y pues sí, gracias a Dios que ya todo está bien, pero... Si le puedo preguntar qué tipo de problemas tuvo en esa transición a vivir en el pueblo. Empezaron cuando en ese tiempo que mis hijos tenían 14 años el más grande, ahora ya es un señor, empezaron que el problema de las pandillas. Empezaron a acusar a todos los chamacos que eran pandilleros. Entonces, yo sabía que mis hijos no eran pandilleros. Entonces yo fui y con el chief de los policías, entonces que nosotros no éramos pandilleros ni que no, nada de eso. Hubo un mes que a mis 3 hijos me los tenían en veces en problemas, al grande. Primero porque se peleaban en veces entre amigos, pero yo no entendía todavía lo que eran pandilleros. Ya después empecé a ir a las juntas, supe lo que eran pandilleros, pero mis hijos no eran pandilleros. Se juntaban con amigos y empezaron a haber problemas, pleitos. Una vez tenían a mis 2 muchachos, como quien dice, los arrestaban
Al grande me lo arrestaron porque traía pantalón amarillo y una camiseta negra. Que fui y le reclamé al chief. Hey. Al otro me lo acusaron también de pandillero porque traía un pantalón negro con una camiseta de Michigan, o de un juego, de unos... no me acuerdo cómo se llamaba. Y yo les compraba la ropa. Entonces, ellos ni siquiera sabían de qué eran colores que no eran. De pandilla. Sí, de pandillas. Entonces, varias veces fui a corte porque mi chamaco, el segundo, 16 años, el otro de 14 años, que ya después fue creciendo y me lo traían en problemas. Y el que estaba de 16, fui a la corte y me preguntó el juez, ocupé un abogado, pero el abogado no... Ellos hacen su trabajo a su manera. Yo digo que la verdad es lo mejor, la verdad. Entonces el juez me vio y me dijo, usted señora, ¿qué tiene que decir? Me le quedé viendo al abogado. El abogado no sabía lo que yo iba a decir. Pero yo le dije, my kids, they're not gang members. My kids, they're not problem. They're worse criminals, and they're outside. And these young kids, you're making young kids criminals, because my kids, they're not gang members. Y el abogado me dijo, señora, al otro dígame lo que va a decir. Le digo, no, yo voy a decir mi verdad. Lo que a mí me preguntó, yo le dije, como al chief de los policías, igual le dije, ustedes hacen discriminación, ¿cómo saben si son mis hijos pandilleros? Que por los amigos, entonces, ganen a los amigos, a los verdaderos criminales. ¿Por qué? ¿De dónde vino el pandillerismo? Están castigando familias y chamacos, haciéndolos criminales. Así no me sentí yo con mis hijos. Que si hay discriminación, aquí lo sentí en Harvard. ¿Por curiosidad todavía lo siente? ¿Por qué se quedó en Harvard? Pues nos quedamos aquí en Harvard porque había el trabajo. Nos gustó. Yo no sabía que había este problema de los pandilleros. Y donde quiera hay problemas. En Texas empezó que las drogas y todo eso. Entonces, es triste. Okay. Y antes que se mudaron al pueblo, los que vivían en el rancho, en Twin Gardens, ¿tenían problemas con el pueblo o otra vez de verdad bien isolados los dos mundos, vamos a decir? Cuando estábamos en el campo, pues no veníamos por el pueblo, casi, nomás. Mis hijos pues venían a la escuela, pero ellos iban. Entonces, y estaban chiquillos. Los problemas fue cuando ya nos quedamos en octubre del 91. Cuando se decidieron quedarse. Entonces mi chamaco, el más grande, tenía 14 años. El otro tenía 9. Al de 9, a los 16 o los años, me le quebraron las narices. Me lo atacaron por tres muebles. Y yo me di cuenta porque yo trabajaba en la papera, ¿cómo se llamaba la papera? Era aquí en Harvard. Yo he escuchado de la papera. De la papera, sabía el nombre, pero ya se me fue, porque
ahí trabajé 10 años, empacando papas. Y cuando mi hijo, el más grande, pues me lo agarraban que era pandillero y problemas. Al más chiquillo, que tenía 16, me lo golpearon, me le quebraron las narices. Y yo sí fui y les pregunté a los policías, pero yo siempre les preguntaba y les decía la verdad. Son policías. Dicen que pandilleros. Mira cómo dejaron a mi hijo. ¿Quién fue? Ni ustedes saben. ¿Dónde están? ¿Qué trabajo hacen? Si hay pandilleros, pues agarren los pandilleros. Pero a mis hijos me los hicieron, como quien dice, si no eran culpables, me los hicieron culpables. Se me olvidó preguntarle. ¿Qué fue la razón por cual en el 91 se decidió quedarse en Harvard? De dejar de viajar. Sí, pues el miedo de que podía uno quedar en el camino, porque eran 2 días y una De noche viaje. de viaje. Entonces con familia empezamos a oír que una familia entera se mató. Entonces decidimos quedarnos acá, Quedarse acá y no en Laredo. en Laredo. Pero fue mi esposo, yo me quería quedar en Laredo. Oh, sí. Me quería quedar en Laredo por ver a mis padres, porque mi pensamiento era ver a mis padres hasta el final. Y los abandoné, por eso también me duele. Pero ahora ya están allá con Dios. Y mis hijos, pues, igual, con sus problemas de que los hicieron. Si eran o no eran culpables de pandilleros, los culparon. ¿Y sus hijos y hijas todavía están en el área? Están aquí, pero con todos esos problemas, pues yo que pensé que aquí iban a agarrar buenos trabajos. Y luego pues el grande dejó el estudio por lo mismo, porque se habían los problemas. De mis hijos nomás una hija graduó, bueno 2, pero una de ellas graduó aquí en Harvard. Solo que Okay. Y siempre pregunto, ya no ha estado trabajando en campo por más de 30 años. sí, ya no. ¿Qué han sido las experiencias o las memorias o los valores que se quedan con usted de esas experiencias en el campo, en el rancho? Que fue bonito trabajar en el campo, fue bonito. No había, para nosotros estamos como en familia, no había problemas. Los problemas estaban después acá, pero sí, quedamos por acá tan lejos que pues yo creo que acá nos vamos a morir. ¿Y sigue trabajando? No, ya No. estoy retirada, retired. Ya. Okay. Ya tengo 75 años. Ni me pregunté. Sí, No se ve 75. You look good. gracias. Sí. Yo no lo hubiera pensado. Sí. Okay. Y me imagino ninguno de sus niños interesado en agricultura. El grande se me hace que era lo que él quería, el trabajar en el aire campo. libre. A él no le gustan las fábricas. Dice que se siente que se ahoga. Pero tiene la mala suerte que no puede conseguir un trabajo bueno. Él le gusta, pues yo creo que, no sé, a veces pienso que tiene mala suerte o que fue lo que le pasó,
que me lo marcaron muy chiquillo. A los 14 años empezó los problemas de acusarlo de pandillero. El otro de 9. Pero ¿dónde estaban los policías cuando los golpeaban? Y para terminar, siempre pregunto si hay algo más de su historia, de sus experiencias como trabajadora migrante, también como su tiempo en Twin Gardens. Si hay algo más que usted quiere expresar que maybe yo no he sacado con mis preguntas. Twin Garden Farm nos dio seguridad como familia. Seguridad, nos dio campo, casas. Solo que fuimos, en eso estoy agradecida con Twin Garden Farm. Pero y soy feliz ya aquí, ya me quedé aquí. Ya, mis hijos están casados, ya estamos aquí, ya tengo nietos, bisnietos. En Laredo, pues nomás tengo hermanos, ya mis padres ya murieron. Y cuando fallan tus padres, ya cuando va uno para atrás no es igual. ¿Le gusta Harvard? No tanto porque está muy frío. Y ahora está más que se me hace, aquí es como 2 meses nomás de calor, mucho frío. Yo quería quedarme como en mediación entre sea San Antonio o Austin, en mediación. No me gusta ni el frío ni la calor. Pero mi esposo decidió quedarse acá y acá nos quedamos. Todavía, se me olvidó preguntarle, ¿todavía tiene mucho contacto con sus hermanos, sus hermanas? ¿Sus hijos, sí, sus hijas? Sí, un poco, pero sí se pierde, fíjate, sí se pierde parte de la familia, porque mis hermanos para mí es todo. Y es muy bonito una familia grande, que te voy a decir que se está acabando la unidad de las familias, los buenos hermanos, las buenas hermanas. Aquí, no sé, se está destruyendo familia, porque ya no hay como muchos valores, muchas cosas que a lo mejor también nosotros tenemos culpa, de que no les enseñamos a nuestros hijos el amor a Dios, la paz, el amor al prójimo, que hay que ser hermanos, porque todos somos hermanos, unos de sangre y otros porque Dios nos los mandó. Y aquel buen amigo, nuestros hijos nosotros escogemos o nos los da Dios, pero los amigos nosotros los escogemos y los sentimos. Entonces es muy bonito cuando tenemos muy bonitas amistades. Yo tengo muy bonitas amistades, compañeras de trabajo, compañeros de trabajo, que todavía nos vemos, pero sí nos alejamos de nuestros padres en veces, y eso duele. Eso duele. Y también de hermanos, tengo muy bonitos hermanos, muy bonitas cuñadas, unas son buenas, otras, ay, Not so much. sí, pero lo bonito es que ahora con mis hijos viví lo que debí de haber vivido cuando estaba chiquilla. Con mis nietos, yo me divertí en los carnavales, me subía con mis nietos a los juegos. ¿Sí? Sí, entonces me subí a la Rueda de la Fortuna, todo lo del carnaval. Fui otra vez, como dicen, niña, pero adulta. Muy bonito. Yo disfruté a mis hijos un poco, pero a mis nietos los disfruté más. De verdad los está divirtiendo. Sí, sí. Disfruté mucho a mis nietos, me divertí mucho con los mayores, que es con mis hijas, que son las mayores, y luego con mi hijo, sus hijos, bien bonito. Que yo a todas les digo, disfruten a sus nietos,
hagan de cuenta que son sus hijos cuando no los pudimos ver chiquillos porque trabajábamos, porque todas andábamos en el campo. Disfruten a sus nietos y es muy bonito. Pero ya todos están grandes también, pero es muy bonito. Mi chamaco el grande me dice, mam, ¿tú no eras ancina cuando con nosotros? Digo, no, porque salía cansada del trabajo. Ir a trabajar al campo, que era bonito. Venir a la casa a hacer de comer, a lavar, porque teníamos que lavar la ropa. El poquito tiempo que teníamos por alzar, que tuviera la ropa lista para ellos. Y ahora, pues ya no trabajo como cuando llegué a trabajar ya en la papera, ya no trabajaba los sábados, menos el domingo. Ya tenía más tiempo para mí y para mis hijos y para mis nietos. Los disfruté mucho, mis nietos, los mayores. Y ahora los chiquitos de ahora, todavía los del chiquito, del hijo chico, también todavía los disfruté. Pero ya están creciendo y ya. Pero es bonito disfrutar a sus nietos. Primero sus hijos y luego sus nietos. Pero sí, el grande sí me reclamó, dice, mam, ¿tú no eras ancina? Digo, pues no, es que trabajaba, tenía más responsabilidad. Y ahora, pues ya no es tanto. Ya no es tanta responsabilidad en que miro a mis hijos, ya hay más tiempo. Pero sí. Okay. Y como mamá, yo digo que las mujeres valemos mucho, que en vez de los hombres no nos saben valorar. Cuiden a sus esposas y a sus hijos, porque hay problemas, hay subidas y bajadas, pero el amor es más bonito, y más cuando hay familia, la unidad de la familia, que eso es lo que se está perdiendo aquí también, la unidad de familias. Y es bonito y duele cuando ya no hay. Yo mis hermanos todavía los miro y los quiero tanto porque fueron bonitos. Me llevaban a los bailes. Solo que era bonito. Allá en Texas me llevaban los más hermanos, los más chiquillos, me llevaban al baile. Cuando me dejaban ir, porque no me dejaban ir. Pero sí. Tengo muy bonitos hermanos que todavía nos hablamos allá cada en cuando. Muy bonitos hermanos que, como padres y como ahora mis hijos, que eso es lo que ya estoy viendo, que estamos perdiendo la familia. Tal vez en la vida, no sé. Vamos a ver. Sí, pero es bonita la familia, los hermanos. Cuídense. Hermanas, cuídense, es muy bonito. Y gracias a Dios, tengo todavía parte de mis hermanos vivos, a todos mis hijos vivos, gracias a Dios. Porque hay que creer en Dios. Diosito nos cuidó en muchas, nos cuidó y me sigue cuidando a mí y a mis hijos. Porque tanto, ahora con tanto cosas que hay, como yo digo, enséñense a manejar, pero a veces digo, ay no, pero sí, hay que cuidar la vida y hay que disfrutarla bonito. Y el dinero no es todo en la vida, la familia. Hace falta el dinero, pero no es todo en la vida. Pues para terminar, otra vez le quiero dar las gracias por compartir su historia. El proyecto va a seguir adelante y la vamos a mantener informada, íntegra de lo que está pasando. Yo no sé si tiene acceso al internet, le voy a dar mi tarjeta y ya estamos empezando a poner partes de las entrevistas en línea. Si conviene, yo la doy. Y gracias, he visto y ojalá que esto ayude a muchas familias que se queden, que cuiden a sus familias. Es lo más bonito.
La familia es lo más bonito que es, y tener fe en Dios. Tener fe en Dios es lo más lindo. Dios no regaña. Le puedes pedir, Él te oye, te va a escuchar, te va a contestar en tu corazón y en tu cabeza, tu cerebro. Te va a dar las questions o los answers. Hay que tener amor a Dios, temor a Dios, porque sí castiga. Nos deja hasta donde podemos llegar, pero sí, pero es bonito, porque tanto peligro que hubo. En todo este tiempo que yo anduve en los campos, con el troquero, cuando íbamos en el camino, se le murió a una señora, se le murió un niño o una niña en la mediación del camino. Viví en una casa de sustos. Yo no creía, pues bueno, uno está chiquillo y no cree uno en esos en fantasmas. Pero allí llegaron creo que 3 braceros a ese campo. Y nos tocó esa casa, se oían los pasos y cadenas. Y yo pues estaba chiquilla, me cobijaba porque yo tenía, y decíamos qué es. No teníamos televisión, no teníamos radio, ni siquiera sabíamos qué hora es. Se oía las cadenas y los pasos. Y había 3 braceros y 2 de ellos tomaban y uno de ellos ahorraba para su familia, tal vez en México. Y a él lo asesinaron los amigos. Entonces ahí se quedó su alma, su espíritu, y eran los pasos que se oían. Mis hermanos, como ellos oían todo eso, todo, entonces ellos un día salieron para afuera y había luna llena y arriba del techo dicen que vieron una cajita, pero les dio miedo, no subieron. Y otro día pues al ir al campo y se les olvidó. Pero sí hay tesoros, sí hay tesoros. Mi padre allá en México se encontró un tesoro, pero él quiso ser compartido. Le habló a un primo y a un amigo y el jarrito se le convirtió cebo. Se le convirtió cebo. Entonces mi papá le dio coraje y aventó el jarrito con el cebo. Pero ese dinero volvió, yo creo, para atrás, a donde lo encontró mi papá. Si hay tesoros, peor en México. Aquí también hay tesoros, pero no se descubren tanto hasta que yo creo llueve. Solo, pero si hay tesoros y si hay espantos, si hay ghost, como dicen. A mí me tocó vivir en una casa de ghost. Interesante. Sí, pero es bonito. Me daba miedo, pero no. Cuando voy, he sentido, por la 14, dicen que yo conocí a esa señora, una vez íbamos, yo y mi esposo, y de repente me dio escalofrío. Le digo, ay, Dios mío. Entonces me dice mi esposo, ¿qué tienes? Dije, me dio escalofrío. Y allí está una crucita que dicen que yo conocí a esa señora. No supe. Entonces, ella, dicen que su espíritu tal vez me tocó. Entonces, yo lo que hago y lo que hice fue rezar un Padre Nuestro, una Ave María. Siempre que paso ahí ya no me da eso. Pero sí hay almas que se quedan porque dejan a sus hijos pequeños. Como ella se me hace que era joven, esa señora. Ha de haber dejado a sus hijos chiquitos. Y hace como 2 años pasé por ahí y estaba un carro negro y era una muchacha. Puso flores. Es una curva. Puso flores. Por eso sé que sí dejó familia y tal vez esa familia de ella quería que a lo mejor cuidaran a su familia. Mantener esa memoria. Sí, pero sí hay ghost. Yo sí creo en ghost, pero nomás rezarles, pedirles que tengan paz, porque sí. Pues quiero sacar fotos de las fotos que trajo. Okay. We can- Yeah. All right. Can I cut? Yeah. Okay.
Ya, Ya.